Saludos amigos, en vivo siempre, hablando la verdad para abordar, profundizar los temas de mayor impacto e interés de los televidentes de Su Mundo TV. Una tripleta muy activa revela que a la naturaleza hay que ponerle atención cada segundo, cada minuto en la vida. Esa tripleta está formada por tormentas en la temporada ciclónica, con el último caso de Melissa, que domina el mapa en el Caribe en este momento y que podría seguir un trayecto como huracán hacia otras naciones, moviéndose muy lentamente hacia el oeste-noroeste a unos 11 kilómetros por hora, y se espera que continúe la reducción en su movimiento de traslación. Melissa, que forma parte de la tripleta que estamos mencionando, la tripleta es las tormentas en la temporada ciclónica, los temblores de tierra y además el sargazo impactando las costas de la República Dominicana. Sobre Melissa hay que decir que ha tenido un gran impacto en la República Dominicana, porque no solamente se trata de lluvias e inundaciones, como la caída de poste del tendido eléctrico de un semáforo que cayó en la avenida 30 de Mayo, aquí en Santo Domingo, como también la caída de árboles, el tema de los vientos que provocan daños en cables y otras situaciones. Pero cuando hemos visto de nuevo algo que ya no es noticia en República Dominicana, como ver las avenidas Kennedy, Luperón y otros puntos de la ciudad, como la calle Doctor de Filló con Kennedy y otros puntos, realmente vemos lo mismo. Se inunda, lugares por donde debe circular el agua tapados, vehículos quedados. Esa es la nota de siempre en la República Dominicana. Pero en este momento en que estamos haciendo en vivo el programa, el Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, ha dado a conocer que desde tempranas horas de este miércoles, hoy estamos a 22 de octubre 2025, y siempre en vivo a través de Su Mundo TV, se mantiene la tormenta tropical con un cielo con bastante nubosidad en gran parte del país, mientras se producen aguaceros dispersos y algunas tronadas en población del noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Hay que hablar de que Melissa trajo la declaratoria en alerta roja de 9 importantes puntos de República Dominicana, donde se ha suspendido la docencia y ha tenido
un gran impacto, Melissa, provocando la suspensión de importantes actividades que inciden en la economía, en lo social, en la asociatividad en República Dominicana. En alerta roja hay 9 lugares del país, en alerta amarilla 11 y en alerta verde 4. Yo quiero resaltar el papel de los medios de comunicación con cada uno de los elementos que hemos vivido, productos de situaciones naturales en el año 2025. Y hay un cuarto elemento que también lo trae la naturaleza. Hay que computar la cantidad de tornados que han azotado plantaciones de plátanos y de otros rubros agrícolas en este año, como también el impacto de las lluvias desbordando ríos, como el caso de Tireo y otros en la zona de Constanza, pero también los daños de las lluvias este año con derrumbes en Constanza y en Jarabacoa. Y precisamente hablábamos ayer de Constanza y Jarabacoa, y el presidente de la República acaba de reunirse con una importante delegación de Jarabacoa para abordar puntos claves de una comunidad ecoturística que también es muy productiva y que merece atención como merece Constanza. Constanza frecuentemente tiene problemas con derrumbes en Casabito y además porque es una comunidad montañosa, al igual que Jarabacoa. Si vemos una suma de lo que la naturaleza le ha generado este año al país, vemos cómo el sargazo ha vaciado playas, como dice un trabajo periodístico, ha vaciado restaurantes en el este, pero además ha traído un mal olor al agua donde ha llegado el sargazo. El sargazo le genera problemas de costos a las zonas turísticas del país y es un problema que ha ido creciendo años tras año. Vemos cómo el tema de los tornados provoca daños en zonas importantes del noroeste, del Cibao central, del suroeste, y vemos también cómo son más comunes los temblores de tierra en el país. Este último se acercó bastante a la productiva provincia de San José de Ocoa. Y ayer hablábamos del impacto negativo de ese temblor en pequeños y otros negocios en la comunidad de Sabana Larga. Hay que atender el cambio climático, hay que atender el tema de las infraestructuras, hay que estudiar situaciones como una que se revela hoy, de que las presas pudieran tener más agua, que incluso pudieran provocar algún desbordamiento, y eso es un tema. Pero también el tema de la acumulación de agua en calles y avenidas que desespera a conductores y a moradores que no pueden siquiera entrar a sus viviendas porque hay una acumulación de agua
que dura bastante tiempo para terminar, porque están en una situación de que el agua no circula, porque por donde debe circular siempre hay mucha basura y están tapados los llamados invernales. Aquí tenemos experiencia en el Gran Santo Domingo con desbordamientos que se han producido en el pasado en sectores como los ríos. Aquí tenemos muchas cañadas y hay que evitar que la gente esté cerca de esas cañadas, aunque aquí la gente ha construido en muchos lugares, en las mismas orillas de ríos y cañadas. El tema no debe ser coyuntural, porque las lluvias no solamente vienen en la temporada ciclónica, que comienza en junio y termina en el mes de noviembre. Ya vimos en el 2023 la cantidad de lluvia que cayó en el Gran Santo Domingo y en otros puntos. Vimos lo que pasó con una infraestructura que costó muchísimos millones de pesos, como el paso a desnivel, y después por las lluvias hubo que invertirle cientos de millones de pesos más. Vimos cómo una parte de la Isabel Aguiar en el trayecto hacia el Café de Herrera, hacia la Independencia con Isabel Aguiar, el asfalto se levantó en aquel momento. Y ahora, ante el paso de Melissa, se han hecho unos pronósticos que incluso están por encima de la lluvia, del agua que cayó e inundó el Gran Santo Domingo en noviembre 2023. Para los que andan preguntando que cuáles son los daños de Melissa, hay que decir que cientos de actividades han sido suspendidas por el efecto y pronósticos de Melissa. Cuando, por ejemplo, usted suspende los partidos de béisbol del torneo del Lidón, usted tiene que analizar que de esos partidos dependen muchísimas doñitas, trabajadores que venden gorras, que atienden a los clientes en el estadio, que venden los productos, que hacen las empanadas, las empresas que producen pizzas, pero además el refresco, la cerveza, el ron, y eso se pospone para después, pero mientras tanto disminuye la actividad económica. Quienes también quieren saber de los daños, un vehículo que se inunde en cualquier calle de Santo Domingo es un vehículo que pudiera tener problemas y que pudiera representar un costo para el dueño del vehículo. Lo que pasa, por ejemplo, ahí en la de Filló, esquina Kennedy, hacia la Charles Sommer, se produce una inundación y ahí frecuentemente se quedan vehículos. Y yo quiero hacer una reflexión sobre algo que me preguntó una persona a la que estimo mucho, que ayer en la tarde me llamó para decirme que la Kennedy estaba inundada y me preguntaba que qué pasaba en la de Filló, y yo le dije que estaba totalmente inundada. Pero qué pasa que la calle Lorenzo Despradel, que es la calle del Club Los Prados, también se inunda junto con otras calles del sector de Los Prados. Y entonces le dije, mira, si no hubiesen levantado la medida que impedía doblar a la izquierda en la Núñez de Cáceres, las personas hubiesen tenido que hacer malabares para retornar a sus casas por la inundación que se produce en la Kennedy con Churchill
en la Kennedy con DeFillo. Y entonces, como ahora le pusieron a la remodelación del kilómetro 9, le pusieron los muros de New Jersey, prácticamente había que crear una situación de caos porque también la Luperón estaba inundada de agua. Y entonces la gente tiene que seguir casi hasta una plaza comercial después del 9 y quizá no encuentre con facilidad dónde doblar, porque creo que la única opción es la parte ahí de Mano Guayabo. Por eso es que hay que planificar el tránsito en Santo Domingo, no haciendo inventos y disparates mal planificados, porque la gente que no conoce la capital dominicana se pone a estar recomendando muchísimas pendejadas aquí que perjudican al pueblo. Entonces, si se inunda la de Filló con Kennedy, si se inunda una parte de la Núñez de Cáceres, si se inunda la Lorenzo de Espradel en Los Prados y otras calles de Los Prados, si se inunda el ensanche Quisqueya, ¿por dónde es que va a circular la gente? Vamos a planificar este país. Vamos a dejar de estar improvisando y figureando en los medios de comunicación como si fueran unos genios, y no son genios nada. Se han inventado 80,000 fórmulas con la avenida Luperón. Se ha gastado un dineral. No han podido resolver otro problema, que es el de la Luperón con Guarocuya. Ese pedazo que hay ahí de la Luperón Guarocuya hacia la Isabel Aguiar, yo no sé cómo los vehículos no se caen en los grandes hoyos que hay ahí, llenos de agua, lo que pudiera provocarle grandes gastos a la persona dueña de un vehículo que pase por ahí. Señores, vamos a pensar en soluciones, y más ahora en un momento en el cual acaban de inaugurar el paso a desnivel de la 6 de noviembre y ya hay muchísima gente con un criterio de desinformación hablando que los tapones se mantienen, pero tienen que mantenerse los tapones, porque solamente en la 27 de febrero, con 27 de febrero en la Plaza de la Bandera, donde están trabajando, por ahí es un pandemonio hasta que terminen esos trabajos circular. Hay gente que han salido del kilómetro 9 hacia la avenida Luperón, cruzando la Plaza de la Bandera hacia la avenida Independencia, y han pasado, por ahí se llega a la avenida Independencia y se llega también al Malecón, pero pasar por ahí, eso es un pandemonio. Yo creo que habrá que esperar que terminen los trabajos en la Luperón con 27 para entonces hacer un análisis profundo y real de los trabajos que se hacen ahí en combinación con el paso a desnivel de la 27 de febrero con Isabel Aguiar, para ver la magnitud de las dos obras. Mientras tanto, necesitamos resolver los problemas de inundación. Ahí también en el Rosmil, si cae alguna gota de agua, es posible que se armen charcos. Tenemos una situación de emergencia que no debe ser abordada solamente de manera rápida cuando llegan las tormentas. Tenemos que tener políticas permanentes, firmes, para ayudar a resolver los problemas del país, aunque valoramos el interés del presidente de la República de tener reuniones directas con el COE,
con la directora de meteorología, doña Gloria, mi gran amiga, que es una mujer muy competente, también con los otros organismos que tienen que ver con temas de naturaleza, meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia con el general Méndez, Defensa Civil, Cruz Roja, Sistema Nacional de Salud, abastecimiento de hospitales, servicio eléctrico, agua potable y todos los que tengan que ver. Yo saludo el interés siempre del presidente de encabezar esas reuniones y además valorar la situación de la docencia en los lugares amenazados por las lluvias, el tema de seguir la labor empresarial, fijando en los lugares afectados un horario de trabajo, como también seguir el tema alerta roja y continuar con un seguimiento permanente sobre la traslación de la tormenta que pudiera a partir de este jueves convertirse en huracán en su ruta por el oeste, y vamos también a darle seguimiento a lo que va a ocurrir con Melissa en otros países. Vamos al cambio, hablando la verdad, siempre en vivo, aportando a la temática nacional e internacional a través de Su Mundo TV. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. En la zona fronteriza dominico-haitiana, no solamente hablan de la tormenta Melissa, de las potenciales lluvias, sino hablan también de otros temas. Mientras caen las lluvias y la traslación lenta de Melissa, hay una preocupación en la zona fronteriza con un brote de cólera en Haití. Oigan, ¿cuántos problemas tenemos en la frontera dominico-haitiana? Ahora tenemos la advertencia del peligro de un brote de cólera para la República Dominicana. Pero no todo es negativo, porque en Dajabón, allá en la frontera norte, hay una feria ecoturística que resalta el turismo ecológico, las artesanías, la cultura, la ruta de la miel, la ruta de los lácteos fronterizos, la ruta de los dulces en Yagua. Un abrazo para Dajabón, un pueblo dinámico, trabajador, un pueblo heroico con las batallas de Beler y Sabana Larga. El pueblo con un asentamiento de japoneses en la Vigía. El pueblo que con su mercado binacional, con su turismo comunitario, con la historia de Capotillo, el grito de Capotillo, la bandera nacional en alto, con la restauración de la República, un pueblo agroindustrial, un pueblo que con la semilla verde de Cajuil hace un moro. Este es un país muy especial. Mientras en Dajabón hacen un moro con la semilla verde de Cajuil, o hacen
una especie de habichuelas también con la semilla verde de cajuil allá en Jimaní. Hacen el moro con el John John, allá, que es un plato fronterizo con incidencia en Bauruco y en la provincia Independencia. No todo es malo, porque vemos esos pueblos creando y buscando mejor vida, aunque no tienen la misma suerte los moradores de Cabral, Barahona, que ven secar la laguna de Cabral, una laguna que hay que proteger para que no termine liquidada y sin agua. Señores, no todo es melisa. El presidente de la República ayer estuvo encabezando el inicio de la construcción de un nuevo hotel de 500 habitaciones en un proyecto allá en Puerto Plata, Punta Bergantín, que trae un relanzamiento del turismo puertoplateño. Hay que seguir calentando los motores para dinamizar la economía del país, aunque el presidente metió ayer en debate, fuera de lo que es Punta Bergantín, un tema que está caliente a nivel de opinión pública, como es la indexación de la inflación al salario. Se está planteando una exención a nivel salarial hasta 52,000 pesos por la indexación de la inflación desde 2017 hasta la fecha. Ahí vemos el inicio del proyecto hotelero en Puerto Plata. Vemos ahí a Leonardo Aguilera muy sonriente, al CEO del grupo Punta Cana. Vemos ahí al ex vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, que ahora está dirigiendo Punta Bergantín. Vemos al presidente, vemos a David Collado, vemos a inversionistas. Vamos a saludar ese proyecto hotelero iniciado en Punta Bergantín. Y el presidente habló de que hay 8.500 millones de pesos disponibles para la autopista del Ámbar, que daría un relanzamiento económico con el turismo, no solamente a Santiago de los Caballeros, sino el contacto que hay por dentro con la provincia Espaillat. Espaillat, cuna de héroes, sepulturera de tiranos. El presidente de la República, muy activo, lo notamos aquí en Hablando la Verdad, dice que la indexación del salario, de la inflación al salario, afectaría los ingresos del Estado. Yo creo, señor presidente, y voy a fijar posición al respecto, que aquí se habla mucho de reforma. Amanecieron hoy hablando ya de que la reforma policial va para el Congreso, pero este es un país extraño, porque mientras más leyes aprueban, más leyes desacatan en este país. Y es un tema sumamente interesante. Pero
siempre que se habla de medidas que favorezcan a la gente, siempre como que hay obstáculos. Aquí hay muchos cariñitos en subsidios, aquí hay barrilitos, aquí hay un festival de subsidios generalizados. Hay muchísimas cosas y mi posición es una reforma en el gasto. Aquí hay una burocracia estatal. Aquí hay un gasto. Aquí para inaugurar una obra hay que hacer casetas, hay que mandar qué sé yo cuántas jipetas a los pueblos, hay que ir acompañado de qué sé yo cuántos guardaespaldas, hay que pararse en los restaurantes, en los paradores, hay que llenarle los tanques de combustible a las jipetas. Vamos a hacer una reforma en el gasto porque usted, señor presidente, que cerró un organismo que tiene que ver con la artesanía. La artesanía es la cultura. La artesanía le genera riqueza al turismo, al mismo turismo que el gobierno está promoviendo. Pero cerraron un organismo de artesanía y han querido llevar agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, que es un organismo operativo de la producción. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura que no tiene los programas de extensión agropecuaria que tuvo cuando don Antonio Guzmán era el presidente de la República? ¿Qué hace más el Ministerio de Agricultura que estar otorgando permiso de importación, llenando los supermercados del país de productos importados? Vamos a hacer una reforma, vamos a evaluar el Ministerio de Agricultura. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura? Vamos a evaluar el aporte del Instituto Agrario, que es una parte operativa de la producción. Y yo creo, señor presidente, que el doctor Balaguer en su tumba, escuchando esa propuesta de fusionar el Instituto Agrario con Agricultura, debe estar desde la tumba muy preocupado con usted, quizás pensando que el gobierno luce perdido en muchas medidas que adopta. Y yo vivo diciendo que hay que buscar la linterna de Diógenes para hacer una agenda diaria de la temática básica de este país. Vaya y pregunte, señor presidente, ¿por qué hay en Yamasá una serie de productos agropecuarios? Pregunte por la pimienta en Yamasá. Pregunte por el impacto del Instituto Agrario Dominicano en el arroz, en la seguridad alimentaria. Usted que habla de 14 millones de quintales de arroz. Señor presidente, pero en un tiempo en el cual el Fondo Monetario Internacional está planteando una reforma tributaria en el país. Aquí acaba de crear el gobierno el Ministerio de Justicia. Y eso es más gasto, más burocracia para el Estado. Vamos a evaluar inclusive el costo de todos los organismos que dependen de la presidencia de la República. Porque hasta Trujillo, hasta Balaguer, hasta Guzmán, Jorge Blanco, aquí la presidencia de la República lo que tenía era la vicepresidencia y la presidencia. La Guardia Presidencial para la seguridad y el entonces cuerpo de ayudantes militares del presidente. Pero ahora tenemos un chorro de instituciones que hay que evaluar. Porque a mí lo que me gusta, señor presidente, que a usted le gusta el debate, pero vamos a evaluar el costo de la burocracia del Estado Dominicano versus la calidad de los servicios. Yo le acabo de mencionar, usted vino y cerró la CDE,
y también favorece en un error cerrar el Consejo Estatal del Azúcar cuando debió relanzarse el Consejo Estatal del Azúcar con la producción de panela en Monteplata, que es un proyecto vital de la industria azucarera, la modernización del ingenio Porvenir, controlar el desorden con la venta de los terrenos del CEA, y vamos a poner el orden en el país. Todo lo que yo digo en este programa no es para que nadie se incomode, sino para que relancemos el país. Vamos a relanzar el FEDA. Vamos a evaluar el Banco Agrícola para ver si está jugando el rol. Pero en un país donde el pueblo ha ahorrado billones de pesos, aquí no debería faltar un peso para el sector agropecuario. Yo estoy de acuerdo totalmente, señor presidente. Me gusta, por ejemplo, el Bandex, Banco de la Exportación, para generar divisas. Pero necesitamos fortalecer con más recursos el Bandet. Necesitamos fortalecer la pesca dominicana. Señores, estamos rodeados de un mar y aquí para la gente comerse un chillo rojo de Samaná tiene que buscar mucho dinero. Saludo la labor de ese banco que está ahí, el Bandex. Creo que tiene mucho terreno en el presente y futuro económico del país. Por ejemplo, el país necesita un marco fuerte de fortalecimiento de las pequeñas y medianas viviendas para enfrentar el déficit habitacional del país. Me gusta, por ejemplo, ver hoy que arrancó la zafra del tabaco dominicano ayer en el Cibao. Eso le está generando a la economía dominicana más de 1.300 millones de dólares, y eso es importante. Vamos a financiar miles de viveros para producir las plantas dominicanas, porque es que necesitamos relanzar. Necesitamos una reforma en el gasto público que preserve organizaciones que hacen labores importantes, no gubernamentales, labores importantes en las provincias. Vamos a relanzar, señor presidente, la industria del casabe. Creo que Danilo Medina en el 2013 fue el último presidente que se presentó a Monción y a Loma de Cabrera para financiar el casabe, ese casabe taíno que tenemos. Vamos, señor presidente, a producir más casabe para el mercado interno. Vamos a hacer un encadenamiento de ese casabe con la mermelada de guayaba de Vallaguana, con la mermelada de chinola. Vamos a relanzar el turrón de ajonjolí, el turrón de coco. Vamos a invertir en las plantaciones de coco en el nordeste del país. Pero vamos a invertir también desde el mamey de los hidalgos, la Isabela histórica, Villa Isabela, la ruta de la playa de la Ensenada y Punta Rusia. Vamos a invertir en rubros como el maíz criollo para que miles de gente puedan asar las mazorcas y conseguir empleos. Vamos a pensar en el retorno del cerdo criollo o largo a los hogares dominicanos, la alcancía comunitaria de decenas de comunidades que hoy ven con preocupación que hasta la patica de cerdo con la cual hacen un locrio
hay que buscar dólares para traerla. Vamos, señor presidente, a relanzar la almendra criolla desde allá, del pueblo, de los pueblos que unen a Montecristi y Puerto Plata. Vamos a hacer un pequeño cambio para retornar con los minutos finales de este día, reiterando que hay que proteger la clase media y los pobres de este país que ya no aguantan más. Los minutos finales en Hablando la Verdad en este día, siempre en vivo, cobertura mundial a través de Su Mundo TV. Usted como televidente debe seguir paso a paso la cobertura de Su Mundo TV por la tormenta Melissa, los periodistas de Su Mundo en las calles, el periódico digital, todo lo que tiene que ver con el multimedio Su Mundo TV, atento con boletines, informaciones sobre la tormenta Melissa. Señores, quiero saludar, hay que dar algunas noticias positivas, que este programa es uno de los programas que más noticias positivas comenta en el país. Qué bueno la importancia de los clubes de lectura, de dominicanos que van en medio del silencio y de las plantas del jardín botánico a leer calladamente un libro en el botánico. Qué bueno que el dominicano mantiene la tradición del caldo en tiempos de tormenta, un caldo de sancocho, de chuleta, de pollo, una sopa, señores, de pata de pollo con colágeno, una sopa de muslo largo de pollo con la papa criolla, con el sabor del sazón criollo. Qué bueno que en las montañas dominicanas, con una temperatura más agradable, con las lluvias, están colando el cafecito allá en la montaña dominicana, en Villatrina, en Moca, en Rancho Arriba, en Polo, Barahona y en muchísimos otros lugares, allá en Nalga de Maco, en Santiago Rodríguez, allá en la Sierra de Sajoma, colando el cafecito, pero también aprovechando el chocolate criollo, uno de los mejores del mundo, y pensando con el abrigo en que debemos proteger siempre, no solamente en tiempos de tormenta, nuestros familiares. Una labor familiar para que la gente no vaya a los ríos, a los arroyos, pero que tampoco se bañen con playas afectadas por el sargazo. Me gusta mucho todo lo que estamos viendo, pero hay un boletín. Vamos a darle para adelante, señor director. Su Mundo TV dando cátedras de cobertura. Saludos a nuestros amigos de las redes sociales del Instituto Dominicano de Meteorología. Estamos aquí en el Centro Nacional de Pronóstico para actualizarles sobre las últimas informaciones de la tormenta tropical Melissa. Pero el mensaje debe ser claro. No debemos bajar la guardia. La población dominicana tiene que estar atenta a las informaciones que estaremos emitiendo desde este Centro Nacional de Pronóstico del Indomet. Actualmente la tormenta ha reducido su velocidad de traslación a 4 kilómetros por hora, y esto quiere decir que va a tener más oportunidad de poder incrementar sus vientos máximos sostenidos y también de organizar aún más lo que es la parte de su estructura
nubosa. También estamos observando que hay una disminución de las precipitaciones y el pueblo dominicano puede percibir esto como que no hay peligro frente a esta tormenta tropical, pero a medida que este se pueda ir moviendo hacia lo que es la parte de un oeste-noroeste y se coloque más hacia lo que es la parte sur de Haití y también Jamaica, los campos nubosos asociados a este sistema pudieran entonces ya incidir nuevamente de manera importante sobre la parte suroeste de la República Dominicana desde el jueves, y luego cuando continúe con este movimiento más hacia un noroeste, pues también incidir sobre la parte del noreste, sureste del territorio nacional. Vuelvo y repito, no podemos bajar la guardia. Todavía tenemos un potencial de inundaciones importantes que pudiesen presentarse en el transcurso de la semana y especialmente para lo que sería el fin de semana sobre la República Dominicana. Tenemos estas alertas y avisos vigentes para el país y también el Centro de Operaciones de Emergencia COE mantiene sus niveles de alertas para especialmente la franja sur de la República Dominicana. Tenemos que estar atentos y no descuidarnos a estas informaciones que estaremos actualizando en el transcurso del día de hoy. Información oficial, esa que usted acaba de ver. Noticia veraz de un organismo creado por el Estado Dominicano para seguir paso a paso las condiciones del tiempo. Ojalá, y con esto despedimos el programa de hoy, que no se repitan los ríos urbanos juntando el agua acumulada, el agua que inunda con esa cantidad de basura que hay en las calles del Gran Santo Domingo y muchas comunidades del país. Mañana será otro día. Siga con Su Mundo TV, cobertura en vivo sobre la tormenta Melissa y su impacto en la República Dominicana. Mañana temprano, de nuevo, hablando la verdad, siempre en vivo, cobertura mundial a través de Su Mundo TV.